Tu hermana necesita una boda perfecta, me escribió mamá. Vamos a usar tu dinero de la universidad. Yo respondí, yo también quiero que ella sea feliz. Ella olvidó que me había graduado de la Facultad de Medicina de Harvard, sin deudas, gracias a mis patentes de software. Cuando el lugar de la boda de mi hermana llamó para confirmar el pago. Mi nombre es la Donna, y a mis 32 años, nunca esperé recibir ese mensaje de mi mamá mientras hacía mis rondas en el Hospital Boston Memorial. Tu hermana necesita una boda perfecta, me escribió mamá. Vamos a usar tu dinero de la universidad. Le respondí, yo también quiero que ella sea feliz. Mis dedos temblaban mientras escribía esas palabras. Poco sabía ella que, años atrás, yo me había graduado de la Facultad de Medicina de Harvard sin un centavo de deuda, gracias a las patentes de software que habían cambiado mi vida. Antes de sumergirme en lo que sucedió cuando el lugar de la boda llamó por el pago, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo esto. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo navegué este drama familiar. Al crecer en Northbrook, un cómodo suburbio de Chicago, nuestra familia parecía la imagen de la perfección desde afuera. Mi mamá, Karen, era el tipo de mujer que combinaba su esmalte de uñas con su bolso y mantenía nuestro césped cuidado a la perfección. La imagen lo era todo para ella. Mi papá, Harold, trabajaba como contador en una firma de tamaño mediano. Era más callado, más práctico, pero al final seguía la iniciativa de mamá en la mayoría de las decisiones familiares. Luego estaba mi hermana, Olivia, 2 años menor que yo, pero de alguna manera siempre el centro de atención. Olivia tenía esa belleza natural y gracia social que la convertían en la favorita por naturaleza. Era porrista, reina del baile, y parecía coleccionar amigos sin siquiera intentarlo. Ella tomó el camino tradicional que enorgullecía a nuestros padres, especialmente a mamá. Yo fui diferente desde el principio. Mientras Olivia estaba en fiestas de pijamas, yo desarmaba computadoras en mi habitación. Mamá me etiquetó como la inteligente, lo que en nuestra familia era un código para no tan bonita o popular como Olivia. Yo era más introvertida, prefería los libros a las fiestas, y encontré mi pasión en la tecnología y la ciencia a una edad temprana. Cuando éramos jóvenes, nuestros padres crearon fondos universitarios para ambas. Recuerdo el día en que papá me mostró el estado de cuenta cuando tenía 10 años. Puso su mano en mi hombro y dijo, tu educación es la inversión más importante que haremos jamás. La educación primero. Ese era nuestro acuerdo. Esas palabras resonarían en mi mente años después. El favoritismo fue sutil al principio. Olivia siempre recibía ropa nueva, mientras que a mí me daban la ropa heredada. Mamá decía, a ti no te importa la moda de todos modos, Lana. Cuando llegaban las boletas de calificaciones, mis notas perfectas recibían un rápido asentimiento, mientras que las B y C de Olivia se celebraban porque se estaba esforzando mucho. Para cuando tenía 14 años, ya había aprendido por mi cuenta 3 lenguajes de programación. Mis padres pensaban que solo estaba jugando en la computadora. Mamá tocaba a mi puerta por la noche. ¿No quieres ir al centro comercial con tu hermana, en lugar de mirar esa pantalla todo el día? Cuando intentaba explicarle lo que estaba creando, se le ponía la mirada en blanco. A los 16, desarrollé mi primera aplicación, un programa simple que ayudaba a organizar apuntes de estudio y generaba automáticamente exámenes de práctica. Ganó popularidad entre los estudiantes de mi secundaria, y con el tiempo, se extendió a otras escuelas. Gané unos $5,000 ese año, dinero que guardé en secreto para más adelante. Cuando les mostré a mis padres las críticas positivas y el dinero que había ganado, papá pareció ligeramente impresionado. Mamá solo dijo, «Qué bien, cariño», antes de cambiar rápidamente de tema a la elección de Olivia como reina del baile de graduación. Esa misma semana, mamá gastó $300 en el vestido de graduación de Olivia sin pestañear, mientras que, a principios de ese mes, se había quejado de la calculadora gráfica de $90 que necesitaba para cálculo avanzado. El patrón se estableció temprano. Los logros sociales de Olivia se celebraban con cenas fuera y orgullosas llamadas a parientes. Mis logros académicos y técnicos eran reconocidos con educados asentimientos y rápidamente olvidados. Aprendí a dejar de compartir mis éxitos, a guardarme mis ambiciones para mí. Me volqué hacia adentro y me concentré en lo que podía controlar, que era mi propio futuro. Para mi último año de secundaria, había desarrollado una determinación silenciosa.
Tendría éxito, no para demostrarle nada a mi familia, sino por mí misma. Solicité ingreso a universidades sin decírselo a mis padres, esperando en secreto poner algo de distancia entre nosotros. Cuando llegó la carta de aceptación del Instituto de Tecnología de Massachusetts con una beca parcial, sentí una oleada de validación que ninguna cena familiar podría proporcionar. Les mostré a mis padres la carta del MIT y la oferta de beca. Papá dijo, eso es impresionante, pero ¿estás segura de que quieres irte tan lejos de casa? Mamá dijo, el MIT es muy caro, ¿no preferirías la universidad estatal con Olivia? Podrían ser compañeras de cuarto. Sonreí y asentí, sabiendo que mi decisión ya estaba tomada. La semana antes de irme a la universidad, escuché a mamá hablando por teléfono con su hermana. Solo me preocupa que la donna esté tan lejos. Le cuesta hacer amigos, ya sabes, no es como Olivia. Cerré la puerta de mi habitación y empaqué mi equipo de computación, contando los días para poder empezar de nuevo en otro lugar, un lugar donde mi valor no se midiera en comparación con el de mi hermana. El día que mis padres me llevaron al aeropuerto, mamá me abrazó fuerte y susurró, intenta salir un poco de tu caparazón en la universidad, ¿de acuerdo? Haz algunos amigos. Papá también me abrazó y me deslizó $100 extra en el bolsillo. Para emergencias, dijo con un guiño. Ninguno de los dos sabía que, para ese momento, yo tenía casi $15,000 ahorrados de las ventas de mi aplicación, cuidadosamente escondidos en una cuenta bancaria separada. Mientras el avión despegaba hacia mi nueva vida, me hice una promesa, construiría algo significativo, algo que ni siquiera mi madre pudiera menospreciar o ignorar. Solo que aún no sabía cuán completamente esa promesa remodelaría mi futuro. Mi primer semestre en el MIT se sintió como respirar por fin, después de años bajo el agua. Estaba rodeada de personas que hablaban mi idioma, a quienes no les parecía extraño que pudiera entusiasmarme con un código elegante o la belleza de un algoritmo bien diseñado. Por primera vez, no era la chica rara que pasaba demasiado tiempo en las computadoras. Simplemente era Lana, y eso era suficiente. Llamaba a casa todos los domingos, un ritual que generalmente duraba 15 minutos. Mamá hablaba de las fiestas de la Hermandad de Olivia en la Universidad Estatal, mientras que papá preguntaba brevemente sobre mis clases antes de devolverle el teléfono a mamá. Después de unos meses, comencé a acortar estas llamadas, dando respuestas vagas sobre que la escuela iba bien y cambiando de tema cuando preguntaban si estaba saliendo con alguien. La beca parcial cubrió aproximadamente la mitad de mi matrícula ese primer año. Mis padres contribuyeron con mi fondo universitario para el resto, más el alojamiento. Viví con frugalidad, trabajé en el laboratorio de computación para ganar dinero extra, y continué mejorando mi aplicación de estudio en mi tiempo libre, construyendo gradualmente una pequeña pero constante fuente de ingresos. El segundo año trajo nuevos desafíos y oportunidades. En mi clase de computación biomédica, discutimos las ineficiencias en los sistemas de registros médicos. Los hospitales estaban haciendo la transición a registros digitales, pero el software era torpe, poco intuitivo y propenso a errores. Una noche, después de un proyecto grupal particularmente frustrante, esbocé una idea para una mejor interfaz, una que reduciría los errores de entrada y haría el sistema más intuitivo para el personal médico. Lo que comenzó como un proyecto de clase, rápidamente se convirtió en una obsesión. Pasé fines de semana y noches programando, perdiéndome fiestas y grupos de estudio. Mi compañera de cuarto, Julia, pensaba que estaba loca, agotándome por una clase, pero ya no se trataba de la calificación. Veía un problema real que podía resolver. Para el final del segundo año, tenía un prototipo funcional de un software de registros médicos que era más rápido y más intuitivo que cualquier cosa en el mercado. Mi profesor quedó lo suficientemente impresionado como para conectarme con un amigo en una startup de tecnología médica en Boston. Ese verano, en lugar de volver a casa a Chicago, hice una pasantía en la startup y continué refinando mi software. El gran avance llegó a los 3 meses de mi pasantía. El hospital que probaba nuestro sistema reportó una reducción del 28% en errores de medicación después de implementar mi interfaz. Los ejecutivos de la compañía quedaron impresionados, pero yo sabía que el algoritmo central era mío. Con manos temblorosas, solicité mi primera patente, usando casi todos mis ahorros para pagar los honorarios del abogado. El tercer año comenzó con un giro inesperado. Una gran compañía de software médico ofreció comprar mi patente por $250,000. Me senté en la oficina del abogado en un silencio atónito mientras me explicaba los términos.
A los 20 años, me ofrecían más dinero del que mis padres tenían en todo mi fondo universitario. Después de firmar el contrato, caminé por Boston durante horas, tratando de procesar lo que había sucedido. Ahora podía pagar el resto de la universidad yo misma. Incluso podía postular a la Facultad de Medicina, algo que me había interesado, pero que consideraba financieramente fuera de mi alcance. Esa noche, llamé a mis padres y les dije que había recibido una beca importante que cubriría el resto de mi educación. Papá preguntó, ¿qué tipo de beca, de qué organización? Fui vaga. Es para estudiantes de ciencias de la computación que desarrollan aplicaciones médicas. Muy competitiva. Mamá pareció sorprendida, pero rápidamente pasó a otro tema. Qué bien, cariño, te conté que Olivia entró en la Sociedad de Honor. Estamos muy orgullosos de ella por esforzarse tanto. No los corregí ni expliqué más. Una parte de mí quería demostrar mi valía por completo antes de revelar el alcance total de mi éxito. Otra parte sabía que cualquier logro mío de alguna manera sería minimizado, en comparación con lo que sea que Olivia estuviera haciendo. Así que mantuve mi victoria en privado, saboreándola sola. Con la presión financiera eliminada, me sumergí aún más en mi trabajo. Desarrollé 2 innovaciones más de software médico durante mis últimos años en el MIT, y patenté ambas. La segunda patente se vendió por $180.000, y decidí conservar la tercera, licenciándola en lugar de venderla directamente. Para cuando me gradué, tenía suficiente dinero para pagar la Facultad de Medicina varias veces. Apliqué a la Facultad de Medicina de Harvard, impulsada por una creciente fascinación por cómo la tecnología podía mejorar la atención al paciente. Cuando llegó la carta de aceptación, sentí una oleada de orgullo que no necesitaba validación externa. Llamé a mis padres con la noticia sobre Harvard. Mamá pareció genuinamente sorprendida. ¿Facultad de Medicina? Pero tú eres una persona de computadoras, ¿estás segura de que quieres empezar de nuevo en un campo diferente? Papá fue más comprensivo. Esa es una escuela prestigiosa, la donna. Pero, ¿cómo la pagarás? La Facultad de Medicina es extremadamente cara. Tengo becas preparadas, dije, con la mentira ahora practicada y fluida, y trabajaré mientras estudio. La verdad era que ya había pagado la matrícula del primer año en su totalidad con el dinero de mi patente. Mi acuerdo de licencia generaba un ingreso estable, y mis inversiones también comenzaban a crecer. Pero explicar todo esto significaría admitir que había guardado secretos durante años, y inevitablemente llevaría a preguntas sobre dinero por parte de mi familia. Era más simple mantener la ficción de las becas. En mi graduación del MIT, mis padres y Olivia volaron para la ceremonia. Mamá no paraba de arreglarme el birrete y preguntar si estaba comiendo lo suficiente. Olivia, que ahora trabajaba como asistente de marketing en una firma local en Chicago, habló principalmente del chico con el que salía y de su búsqueda de apartamento. Cuando uno de mis profesores se acercó para felicitarme y mencionó mi trabajo excepcional en innovación de software médico, mamá pareció genuinamente confundida. Pensé que te especializabas en ciencias de la computación, susurró después de que él se fuera. Lo hago, dije. Es una especialización. Papá me miró con una expresión curiosa, como si me viera claramente por primera vez. Pero el momento pasó, y pronto estaban discutiendo dónde cenar y si deberíamos tomar fotos junto al río. Mientras nos despedíamos en el aeropuerto, mamá me abrazó fuerte y dijo, «Estamos orgullosos de ti, cariño, aunque no siempre entendamos lo que haces». La abracé de vuelta, preguntándome si eso era cierto, y si seguiría siendo cierto si supieran que su sensata y práctica hija ya había ganado más dinero del que papá ganaría en 5 años. La Facultad de Medicina de Harvard fue aún más exigente que el MIT. La carga de trabajo era implacable, la competencia feroz y las expectativas altísimas. Pero por primera vez en mi vida, me sentí completamente en mi elemento, combinando mi conocimiento técnico con la formación médica. Podía ver el camino por delante con claridad, un futuro donde podría desarrollar tecnología que salvara vidas directamente. Durante la semana de orientación, pagué la matrícula completa del primer año en una sola transacción. La oficial de ayuda financiera me miró extrañada. La mayoría de los estudiantes están organizando pagos de préstamos ahora mismo, no pagando en su totalidad, dijo. Yo solo sonreí. Las becas llegaron. Ella miró la pantalla de su computadora. No veo ninguna beca registrada aquí.
Son privadas, expliqué con calma. Arreglos familiares. No era del todo una mentira. Este era mi dinero. Mi familia de una, cuidando de sí misma. Alquilé un pequeño apartamento en Boston. Nada lujoso, pero completamente mío. Cuando mis padres preguntaron sobre mi situación de vivienda, mencioné compañeros de piso que no existían para que pareciera más asequible. Estos pequeños engaños comenzaron a acumularse, creando una versión de mi vida que encajaba con sus expectativas y no generaba preguntas incómodas. La distancia entre nosotros creció en más formas que solo geográficamente. Llamaba a casa con menos frecuencia, usando mi apretada agenda como excusa. Cuando hablábamos, las conversaciones se sentían cada vez más superficiales. Mamá me ponía al día con los chismes del vecindario. Papá mencionaba algo sobre impuestos o reparaciones en casa. Inevitablemente, hablaban de Olivia. Mi hermana se había graduado de la universidad estatal y luchaba por encontrar su camino. Cambió de trabajo 3 veces en 2 años, pasando del marketing a la planificación de eventos y a la gestión de ventas al por menor. Cada vez, renunciaba por jefes difíciles o ambientes de trabajo tóxicos. Mamá y papá la ayudaban con el alquiler cuando estaba entre trabajos, pagaron su deuda de tarjeta de crédito 2 veces y le compraron un auto cuando el suyo se averió. Nunca dije nada sobre este apoyo financiero, aunque noté la ironía. Mi fondo universitario había sido sagrado, destinado solo a la educación. Sin embargo, no parecían tener problema en usar sus ahorros de jubilación para sacar a Olivia de una crisis tras otra. En mi segundo año de medicina, desarrollé otra innovación de software, un algoritmo de diagnóstico que ayudaba a identificar interacciones medicamentosas raras. Vendí esta patente directamente por casi $400.000. Para este momento, mi patrimonio neto total se acercaba a los $2 millones, todo cuidadosamente administrado a través de inversiones, y completamente desconocido para mi familia. Ese mismo año, conocí a Jackson en una recaudación de fondos del hospital. Él trabajaba en administración de salud y estaba fascinado por la intersección de la tecnología y la medicina, igual que yo. A diferencia de cualquiera en mi familia, él entendía mi trabajo y valoraba mi ambición. Después de nuestra tercera cita, le conté sobre mis patentes y mi situación financiera, la primera persona en la que había confiado completamente. Me miró con una mezcla de admiración y confusión. ¿Por qué no se lo has contado a tu familia? Revolví mi café, considerando cómo explicarlo. Nunca entendieron ni valoraron realmente lo que hago. Contárselo ahora cambiaría nuestra relación de maneras para las que no estoy preparada. Jackson se convirtió en mi compañero en todos los sentidos de la palabra. Nos mudamos juntos en mi tercer año de medicina, compartiendo un apartamento más grande con vista al río Charles. Cuando mis padres preguntaron por mi nueva dirección, mencioné viviendas asequibles para estudiantes de medicina. Otra pequeña mentira en la creciente colección. Mi graduación de la Facultad de Medicina de Harvard fue un torbellino de emociones. Había terminado en el 10% superior de mi clase, mientras continuaba desarrollando tecnología médica en mi tiempo libre. Estaba completamente libre de deudas, con una cartera de inversiones en crecimiento y una relación con un hombre que me veía con claridad. Debería haber sentido solo triunfo. Mi familia voló para la ceremonia. Mamá lloró cuando crucé el escenario, y papá me abrazó con orgullo genuino. Por un breve momento, me sentí plenamente vista y apreciada. Luego, en la cena, mamá preguntó, entonces, ahora que la escuela finalmente ha terminado, ¿cuándo piensan ustedes dos en sentar cabeza, hijos? Acabamos de mudarnos juntos, mamá, dije. Bueno, no te estás volviendo más joven, y la residencia médica es muy exigente. Si esperas demasiado. Cambié de tema, preguntando por su vuelo de regreso al día siguiente. Más tarde, cuando estaba a solas con papá, me preguntó en voz baja, esas becas debieron ser algo especial. La Facultad de Medicina de Harvard sin préstamos es prácticamente inaudito. Asentí, sin mirarlo directamente a los ojos. Tuve suerte. Parecía que iba a decir algo más, pero simplemente me dio una palmadita en la mano. Estamos orgullosos de ti, pequeña. Comencé mi residencia de cirugía en el Boston Memorial al mes siguiente. Las horas eran brutales, el estrés constante. Las llamadas a casa se volvieron aún más infrecuentes.
Me perdí el día de Acción de Gracias ese primer año, incapaz de alejarme del hospital. Mamá se molestó, pero prometí visitarlos en Navidad. Jackson y yo construimos nuestra vida en Boston, lejos de la influencia de mi familia. Compramos una casa de piedra rojiza, brownstone, en Beacon Hill, la renovamos lentamente, y la llenamos de libros y tecnología. Continué desarrollando software médico junto con mi formación quirúrgica, registrando 2 patentes más, y comencé a asesorar a empresas de tecnología sanitaria. Mientras tanto, Olivia permanecía en Chicago, trabajando ahora en ventas farmacéuticas, un trabajo que los amigos de nuestros padres le habían ayudado a conseguir. Salió con una serie de hombres, ninguno duró más de unos meses. Mamá y papá continuaron apoyándola financieramente de varias maneras, desde ayudarla con el pago inicial de su condominio hasta pagar su coche de lujo. El contraste entre nuestras vidas se hacía más marcado cada año. Yo era financieramente independiente, avanzando en una carrera exigente que amaba, mientras que mi hermana parecía estancada en una adultez temprana perpetua, todavía dependiendo de nuestros padres bien entrada en sus 20s. Sin embargo, en las conversaciones familiares, las luchas de Olivia recibían simpatía y apoyo, mientras que mis logros se reconocían brevemente antes de cambiar de tema. Construí un muro entre mis 2 vidas, la exitosa cirujana e inventora en Boston, y la hija obediente que llamaba a casa mensualmente y desviaba las preguntas sobre dinero. No era honesto, pero preservaba una paz frágil. Me decía a mí misma que era más simple así, más limpio. Nunca anticipé cuán dramáticamente ese muro se derrumbaría. La llamada llegó un miércoles por la noche. Estaba revisando archivos de pacientes en nuestra oficina en casa cuando el nombre de Olivia apareció en la pantalla de mi teléfono. Me preparé. Habían pasado meses desde que hablamos directamente, y ella rara vez llamaba a menos que quisiera algo. La donna, Dios mío, nunca creerás lo que pasó. La voz de Olivia burbujeaba a través del altavoz. ¿Qué pasa?, pregunté, ya guardando mi trabajo. Estoy comprometida, prácticamente chilló las palabras. Se llama Ethan Walker. Es banquero de inversiones, y el anillo es absolutamente precioso. 3 quilates, por lo menos. Me recliné en mi silla, sorprendida. Felicidades, Lip, ¿cuánto tiempo llevan saliendo? 6 meses. Pero cuando lo sabes, ¿verdad? Hice los ruidos de emoción apropiados mientras ella describía a Ethan, la propuesta en un costoso restaurante de Chicago, y sus visiones para la boda. Tenía el presentimiento de que esta conversación iba más allá de solo compartir noticias. Entonces, estamos pensando en junio próximo, lo que no nos da mucho tiempo para planificar. Mamá ya está mirando lugares, continuó. Estamos considerando el Hotel Península o quizás los Jardines Botánicos. Suenan caros, dije con cuidado. Bueno, Ethan gana buen dinero, pero todavía está construyendo su cartera, ya sabes. Y mamá y papá siempre dijeron que ayudarían con nuestras bodas. Hizo una pausa. En realidad, por eso te llamo. Ahí estaba. Mamá mencionó que tu fondo universitario todavía tiene bastante dinero, ya que obtuviste todas esas becas. Estábamos esperando. La interrumpí. Olivia, ese dinero fue reservado para la educación. Pero no lo necesitaste, y solo está ahí. Mamá ya habló con el asesor financiero para acceder a él. Mi pulso se aceleró. Estaban planeando usar mi dinero sin siquiera preguntarme primero. Necesito hablar con mamá sobre esto, dije, manteniendo mi voz nivelada. Oh, no seas así, Lana. ¿Sabes lo importante que es este día para una mujer? Es mi único día especial. Después de salir de la conversación con vagas promesas de pensarlo, me senté en un silencio atónito. El derecho que se arrogaban era impresionante. La suposición de que mi dinero, incluso dinero que técnicamente no había usado, estaba disponible para la boda de cuento de hadas de Olivia, me hizo hervir la sangre. Antes de que pudiera llamar a mi madre, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de ella. Tu hermana necesita una boda perfecta. Vamos a usar tu dinero de la universidad. Sin discusión, sin preguntas, solo una declaración de hechos, como si mi opinión fuera irrelevante. Miré la pantalla, con una década de resentimiento acumulado amenazando con desbordarse. Jackson me encontró así, todavía mirando mi teléfono 10 minutos después. ¿Qué pasa?, preguntó,
poniendo una mano en mi hombro. Le mostré el texto. Sus cejas se arquearon. ¿Hablan en serio? Ese es tu dinero. Técnicamente, está en una cuenta que controlan mis padres, expliqué. El fondo universitario que crearon cuando era niña. Pero siempre dijeron que era específicamente para la educación. Entonces, ¿qué les vas a decir? Pensé por un largo momento. Podía revelar todo ahora, decirles que no necesitaba su dinero porque tenía millones propios. Pero eso llevaría a preguntas sobre por qué había ocultado mi éxito, a posibles sentimientos heridos, e inevitablemente, a solicitudes de dinero de Olivia. Todavía no estaba lista para esa conversación. En cambio, escribí una respuesta que sabía que me daría tiempo: yo también quiero que ella sea feliz. Luego, llamé a mi padre directamente. Respondió al cuarto timbrazo, con la voz cansada. La donna, iba a llamarte mañana. Papá, ¿qué es esto de usar mi fondo universitario para la boda de Olivia? Suspiró profundamente. Tu madre está empeñada en darle a Olivia la boda de sus sueños. Ya sabes cómo se pone. Pero ese dinero era para la educación. Siempre dijiste que esa era la prioridad. Lo sé, cariño. Traté de decírselo, pero... Hizo una pausa. El depósito del lugar de Olivia vence la próxima semana, y no tienen suficiente ahorrado. Es solo un préstamo, en realidad. Lo devolverán. Lo dudo mucho, pensé, pero no lo dije. En cambio, pregunté, ¿de cuánto estamos hablando? Unos $40.000 para el lugar y los depósitos iniciales. Casi me atraganto. $40.000 para depósitos. Es un lugar exclusivo, y junio es temporada alta de bodas, explicó débilmente. Papá, esto no está bien. Ese dinero fue reservado para un propósito específico. Lo sé. Traté de decírselo a tu madre. ¿De verdad que lo hice? Su voz bajó a casi un susurro. Pero ya sabes cómo es ella cuando se le mete una idea en la cabeza. Sí, lo sabía. Mamá siempre había sido la fuerza impulsora en nuestra familia, su voluntad finalmente doblegando a todos los demás. Papá nunca había sido lo suficientemente fuerte como para oponerse a ella, ni siquiera cuando se trataba de decisiones financieras importantes como esta. Bueno, no estoy de acuerdo con esto, dije firmemente. Habla con tu madre, entonces. Sonaba ya derrotado. La conversación con mamá fue exactamente como esperaba. Respondió con revistas de bodas extendidas frente a ella. Podía oír pasar las páginas. La donna, ¿no es emocionante? La familia Walker está muy bien conectada en Chicago. Esta boda saldrá en todas las páginas de Sociedad. Mamá, tenemos que hablar sobre el uso de mi fondo universitario. Oh, eso. Descartó mi preocupación con un gesto verbal. De todos modos, obtuviste todas esas becas. Este dinero ha estado ahí sin hacer nada, y ahora se puede usar para algo importante. Mi educación era importante, dije, luchando por mantener la voz firme. Por supuesto que lo fue, cariño, y todo salió maravillosamente. Pero tú no necesitas este dinero ahora, y tu hermana sí, ¿no quieres que Olivia tenga su día especial? El chantaje emocional, justo a tiempo. Apreté el teléfono con más fuerza. Es una cuestión de principios. Ese dinero fue destinado a la educación. La donna. Su voz adquirió el tono agudo que recordaba de la infancia, el tono que no admitía discusión. Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. Tu hermana haría lo mismo por ti. Contuve una risa. Olivia nunca había sacrificado nada por mí en su vida. Necesito pensar en esto, dije finalmente. No hay nada que pensar. Los depósitos vencen la próxima semana. Dudó, y luego añadió, no seas egoísta, la donna, ¿acaso tu hermana no te ha apoyado siempre? Terminé la llamada poco después, con la mente dando vueltas. La jerarquía familiar implícita nunca había sido más clara. La boda de Olivia superaba mi fondo de educación, porque la felicidad de Olivia siempre había sido la prioridad. El hecho de que yo no hubiera necesitado el dinero era irrelevante. Fue la suposición lo que dolió, el total desprecio por mi opinión o consentimiento. Esa noche,
Jackson me abrazó mientras yo lloraba de frustración. Durante años, he minimizado mi éxito para evitar dramas familiares, y aún así encontraron una manera de hacerme sentir pequeña. Tal vez es hora de dejar de esconderse, sugirió suavemente. Muéstrales quién eres realmente. Me sequé los ojos, considerando sus palabras. Quizás era el momento. Pero primero, necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. A la mañana siguiente, me tomé un raro día personal del hospital. Esta situación requería toda mi atención. Comencé investigando el Hotel Península, que Olivia había mencionado como su lugar preferido. Los precios de sus paquetes de boda me dejaron atónita, $80.000 por el paquete básico, sin incluir flores, fotografía o el vestido. Llamé al coordinador de eventos del hotel, haciéndome pasar por la asistente de Olivia. Solo estoy confirmando algunos detalles sobre la boda Walker Harrison el próximo junio, dije con calma. Déjeme revisar nuestros registros, respondió el coordinador. Después de un momento de tecleo, dijo, no veo una reserva confirmada con esos nombres. Tenemos una reserva provisional, pero no se ha recibido ningún depósito. La reserva expira este viernes. Muchas gracias, dije. Se lo haré saber a la familia de inmediato. Hice llamadas similares a los otros lugares que Olivia había mencionado. La misma historia en todas partes, reservas provisionales, pero sin depósitos pagados. Esto contradecía lo que mi padre me había dicho sobre necesitar $40.000 inmediatamente para los depósitos. Luego, llamé al asesor financiero de mis padres, presentándome de nuevo como si llamara en nombre de la familia para confirmar detalles. Después de verificar mi identidad como la beneficiaria de la cuenta, reveló algo interesante. Mi fondo universitario ya había sido parcialmente agotado. Se habían retirado casi $20.000 el año pasado, supuestamente para gastos educativos. Pero yo no había recibido ese dinero. No lo había necesitado. ¿A dónde había ido? Programé una reunión con mi propio asesor financiero esa tarde. Brian había estado gestionando mis inversiones durante años y entendía mi situación familiar. Necesitas establecer un rastro documental, me aconsejó después de que le expliqué la situación. Documenta todo. Si retiran dinero de una cuenta designada para tu educación y lo usan para otra cosa, hay un posible recurso legal. Pero, lo más importante, necesitas protegerte de ahora en adelante. Pasamos 2 horas creando una estrategia financiera integral. Transferí fondos adicionales a cuentas únicamente a mi nombre, documenté mis ganancias de patentes y el crecimiento de mis inversiones, y preparé estados de cuenta que mostraban mi panorama financiero completo. No es que planeara compartir todo esto con mi familia todavía, pero quería estar preparada. De vuelta en casa, creé una hoja de cálculo detallada de los costos de la boda, basada en promedios de la industria, lugar, catering, vestido, flores, fotógrafo, banda, invitaciones. El total rápidamente superó los $150.000. Si este era el tipo de boda que Olivia y mi madre imaginaban, mi fondo universitario no cubriría ni la mitad. Mientras terminaba este análisis, mi teléfono sonó con un número desconocido de Chicago. ¿Es usted la donna Harrison?, preguntó una voz masculina cuando respondí. Sí, soy yo. Soy Michael Torres, gerente de eventos en los Jardines Botánicos de Chicago. Estoy tratando de contactar a alguien de la familia Harrison con respecto a la reserva de la boda para el 16 de junio. Me enderecé en mi silla. Sí, soy la hermana de Olivia, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, señora Harrison, parece que hay un problema con el cheque del depósito que se envió. Fue devuelto por fondos insuficientes, y no hemos podido contactar a su madre ni a su hermana. La fecha se liberará mañana a menos que recibamos un pago válido. Cerré los ojos brevemente. Entiendo. Gracias por informarme. ¿Se ha firmado un contrato? Sí. Su madre firmó la documentación inicial la semana pasada. Se suponía que el depósito llegaría en 3 días hábiles. ¿Y de cuánto es el depósito? $15.000, respondió. Más de 1/3 del costo total del lugar, muy probablemente. Gracias, señor Torres. Alguien se pondrá en contacto sobre esto muy pronto. Después de colgar, me quedé inmóvil, procesando esta nueva información. Mis padres aparentemente habían emitido un cheque que no podían cubrir,
posiblemente contando con acceder a mi fondo universitario antes de que se cobrara. La mala gestión financiera era peor de lo que había imaginado. Mi teléfono sonó de nuevo casi de inmediato. Esta vez era mi madre. La donna, necesito hablar contigo, dijo, con la voz tensa. ¿Es sobre el cheque sin fondos del depósito de los jardines botánicos? Una inhalación aguda. ¿Cómo supiste de eso? El gerente de eventos acaba de llamarme, buscando a alguien de la familia. Bueno, es exactamente por eso que necesitamos acceder a tu fondo universitario de inmediato, dijo, recuperándose rápidamente. El lugar cancelará si no les damos el dinero para mañana. Elegí mis palabras con cuidado. Mamá, ¿por qué extendiste un cheque por $15,000 que no tenías? Pensamos que los fondos se transferirían a tiempo, dijo a la defensiva. Tu padre ha estado hablando con el asesor financiero. Entonces, firmaste un contrato y extendiste un cheque basado en dinero al que en realidad aún no tienes acceso. No me hables en ese tono, jovencita. Se estaba poniendo nerviosa. Para esto las familias tienen ahorros, para ayudarse en situaciones importantes. Respiré hondo. Es la boda de Olivia lo único para lo que se ha usado este dinero. Silencio al otro lado de la línea. Mamá, ya se ha sacado dinero de mi fondo universitario. Ayudamos a Olivia con algunos gastos el año pasado, admitió a regañadientes. Solo cosas pequeñas. ¿Cuán pequeñas? Otra pausa. $20,000. ¿Para qué? Presioné. Su condominio necesitaba algunas reparaciones, y tenía algunas deudas de tarjeta de crédito de cuando estaba entre trabajos, y su auto necesitaba arreglo. Entonces, ya has gastado $20,000 de mi fondo universitario en los gastos de manutención de Olivia. No lo estabas usando, estalló. El dinero estaba ahí sin hacer nada, y tu hermana necesitaba ayuda. ¿Qué se suponía que hiciéramos? ¿Dejar que la desalojaran? Me mordí la lengua para no responder que Olivia podría haber vivido dentro de sus posibilidades o haber tomado un segundo trabajo. En cambio, dije, necesitamos tener una reunión familiar sobre esto, todos juntos. No hay tiempo para eso. El lugar necesita una respuesta para mañana. Entonces supongo que Olivia tendrá que buscar un lugar diferente. Mi madre se quedó boquiabierta. No puedes hablar en serio. Es tu hermana. Y es mi dinero, mamá. Dinero que fue prometido para mi educación. Pero obtuviste becas. No lo necesitabas. Eso no lo hace disponible para lo que quieras usarlo, respondí con calma. Necesitamos hablar, todos nosotros, antes de que se tomen más decisiones financieras. Colgué antes de que pudiera responder. En cuestión de minutos, mi teléfono se inundó de mensajes de texto de mi madre y de Olivia, que iban desde chantajes emocionales hasta ira y súplicas. Silencié mi teléfono y me volví hacia Jackson, que había estado escuchando mi lado de la conversación. ¿Reunión familiar?, preguntó. Asentí. Es hora de que sepan la verdad. Esa noche, una Olivia llorosa me llamó directamente. La donna, por favor, sollozó. Los jardines botánicos eran el lugar de mis sueños. Si perdemos esta fecha, todo se arruinará. Olivia, ¿por qué mamá y papá extendieron un cheque que sabían que rebotaría? Pensaron que estaría bien una vez que accedieran a algunas de las inversiones, dijo entre sollozos, pero hay un periodo de espera o algo así. Por favor, la donna, no puedo perder este lugar. La familia de Ethan ya me está juzgando por no tener una organizadora de bodas. Me pellizqué el puente de la nariz. ¿Sabías que ya sacaron $20,000 de mi fondo universitario el año pasado? Una pausa en el llanto. Bueno, sabía que me ayudaron con algunas cosas, pero no sabía exactamente de dónde venía el dinero. Suspiré. Olivia, necesitamos tener una discusión familiar seria sobre las finanzas. Esto no puede continuar. Pero el lugar, gimió, ignorando mi punto por completo. Hablarás con mamá y papá para organizar una reunión familiar este fin de semana. Puedo volar a Chicago. Pero el depósito vence mañana. Entonces quizás necesites buscar otros lugares o posponer la fecha de la boda. El llanto aumentó. Mantuve mi resolución firme, terminando la llamada con la promesa de verla pronto.
Luego reservé un vuelo a Chicago para el viernes por la noche y envié un mensaje de texto grupal a mi familia, informándoles que llegaría para una discusión importante el sábado por la mañana. La respuesta de mi madre fue inmediata. Necesitamos resolver el problema del lugar antes de eso. Respondí simplemente, eso será parte de nuestra discusión. Luego comencé a reunir todos mis documentos financieros, preparándome para una conversación que estaba pendiente desde hacía mucho tiempo. El tiempo de ocultar mi éxito había terminado. El tiempo de establecer límites había llegado. El vuelo a Chicago me dio tiempo para organizar mis pensamientos y armarme de valor. Jackson se había ofrecido a venir conmigo para darme apoyo moral, pero sabía que esto era algo que debía manejar sola. Esta confrontación se había estado gestando durante años, posiblemente toda mi vida. Me registré en un hotel en lugar de quedarme con mis padres, otra pequeña afirmación de independencia que no pasaría desapercibida. Cuando llegué a su casa el sábado por la mañana, la tensión era palpable. Mamá había preparado café y pasteles en la sala, como si fuera una visita social en lugar de una intervención financiera. Olivia y Ethan ya estaban allí, sentados juntos en el sofá. Ethan era exactamente como lo había imaginado, alto, convencionalmente guapo, con el aire de confianza de alguien que nunca se ha preocupado por el dinero. Se levantó para estrechar mi mano, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Así que tú eres la hermana misteriosa, dijo. Olivia habla de ti constantemente. Lo dudaba mucho. Mamá entró apresuradamente con la cafetera. La donna, ¿recuerdas cómo toma el café Olivia? ¿Podrías servirlo mientras traigo la crema? Una pequeña jugada de poder, asignándome un papel de servicio. Lo ignoré y me senté. En realidad, mamá, vayamos directamente al propósito de esta reunión. Ella frunció el ceño, pero se sentó. Papá se movió incómodamente en su sillón, sin mirarme a los ojos. Bueno, los jardines botánicos llamaron, comenzó mamá, queriendo claramente controlar la narrativa. Han acordado mantener la fecha hasta el lunes si podemos garantizar el depósito. Crucé las manos en mi regazo. Antes de discutir el lugar de la boda de Olivia, creo que debemos abordar algunos problemas financieros más amplios. Este no es el momento, la donna, dijo mamá con desdén. Tenemos una situación inmediata que resolver. En realidad, este es exactamente el momento, respondí. Me he enterado de que ya se tomaron $20,000 de mi fondo universitario el año pasado para los gastos de Olivia. Ahora, buscan tomar otros $40,000 para los depósitos de la boda. Eso suma $60,000 de un dinero que estaba destinado a mi educación. Olivia jugueteaba con su enorme anillo de compromiso. No sabía que estaban usando tu fondo universitario para las reparaciones de mi condominio. Simplemente ofrecieron ayudar. Papá finalmente habló. Siempre tuvimos la intención de reponer ese dinero, la donna. Se suponía que era un préstamo temporal. Me volví hacia él. ¿Y cuándo exactamente habría sucedido eso? Papá, tú y mamá se acercan a la edad de jubilación. Tú mismo me has dicho que sus ahorros no están donde deberían. Mamá intervino bruscamente. Esta no es una discusión apropiada para tener con extraños, dijo, con una mirada hacia Ethan. Ethan se aclaró la garganta. Quizás debería salir para esta discusión familiar. No, deberías quedarte, dije. Ya que te casas con alguien de esta familia, deberías entender la dinámica financiera. Mamá me lanzó una mirada de advertencia, la cual ignoré. Alcancé mi bolso y saqué una carpeta de documentos. He estado investigando. La boda que están planeando costaría aproximadamente $150,000, basándome en los lugares y proveedores que han estado considerando. Mi fondo universitario, incluso si se liquidara por completo, no cubriría ni la mitad de eso. Por eso solo estamos pidiendo ayuda con los depósitos, dijo Olivia rápidamente. Los padres de Ethan también están contribuyendo. ¿Y el resto? Lo estamos resolviendo, murmuró. Respiré hondo. Ahora parece el momento apropiado para ser completamente honesta con todos ustedes. Durante años, les he permitido creer que mi educación fue financiada completamente a través de becas. Eso no es cierto. La habitación se quedó en silencio. Me gradué del MIT y de la Facultad de Medicina de Harvard sin ningún préstamo estudiantil, pero no por las becas.
Lo pagué yo misma. Eso es imposible, se burló mamá. La facultad de medicina cuesta cientos de miles de dólares. Lo sé, asentí. Así es. Le entregué el primer documento de mi carpeta, un estado de cuenta que mostraba el pago de la matrícula de mi último año de medicina. Estaba pagado en su totalidad, en una sola suma desde mi cuenta personal. Ella lo miró, con la confusión arrugando su frente. No entiendo. Durante mi segundo año en el MIT, desarrollé una interfaz especializada de registros médicos. La patenté y la vendí por $250.000. La boca de papá se abrió. ¿Qué? Continué, con la voz firme. Desde entonces, he desarrollado 5 patentes adicionales de tecnología médica. 2 las vendí directamente. 3 las licencié para obtener ingresos continuos. Les entregué el siguiente documento, un resumen de mis ganancias por patentes. He ganado aproximadamente $3 millones con estas innovaciones. El silencio en la habitación era ensordecedor. 4 pares de ojos me miraban con incredulidad. Eso no es posible, susurró mamá finalmente. Les pasé el siguiente documento, un estado de mi patrimonio neto actual, preparado profesionalmente por mi asesor financiero. El resultado final mostraba una cifra de poco más de $5 millones. Papá se puso sus gafas de leer, examinó el papel, luego se las quitó de nuevo, sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué no nos lo dijiste? La pregunta no contenía acusación, solo un desconcierto genuino. Casi rompió mi compostura. Al principio, fue porque quería demostrar que podía hacerlo por mi cuenta, expliqué. Luego, cuando el dinero comenzó a ser significativo, me preocupó que cambiara nuestra relación. Hice una pausa, y basándome en experiencias pasadas, temía que mis logros fueran minimizados en comparación con otras prioridades. Mamá se inmutó ante eso. Me dirigí a ella directamente. Cuando llamé a casa con la noticia de mi primera patente, cambiaste de tema al nuevo novio de Olivia en menos de 2 minutos. Cuando entré en la Facultad de Medicina de Harvard, tu primera pregunta fue si estaba segura de que quería cambiar de campo. Eso no es justo, protestó débilmente. ¿No lo es? Cada logro mío ha sido reconocido brevemente, y luego olvidado. Mientras tanto, cada movimiento de Olivia es celebrado, apoyado y, ahora, aparentemente financiado con mi dinero. La habitación volvió a quedarse en silencio. Olivia se miraba las manos, con las mejillas sonrojadas. Ethan parecía cada vez más incómodo. Papá rompió el silencio. Lo sentimos mucho, la donna. No teníamos ni idea. Mamá no estaba lista para ceder. Si eres tan exitosa, ¿por qué te opondrías a ayudar a tu hermana con su boda? Claramente, puedes permitírtelo. Y ahí estaba. El giro que había estado esperando, de tomar mi fondo universitario a esperar que yo pagara la boda porque podía permitírmelo. El derecho que se arrogaban era impresionante. Esto no se trata de lo que puedo permitirme, dije con calma. Se trata de respeto y límites. Durante años, he ocultado mi éxito para evitar exactamente esto, ser vista como una chequera en lugar de como una hija. Eso es ridículo, espetó mamá. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. En serio, ¿cuándo se le ha pedido a Olivia que se sacrifique por mí? Olivia levantó la vista, indignada. Eso no es justo. Siempre apoyé tus cosas raras de computadoras. ¿Lo hiciste? Porque recuerdo que te burlabas de mí por pasar los fines de semana programando en lugar de ir a fiestas. Recuerdo que les decías a tus amigos que yo era la hermana aburrida. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Volví a mis padres. El problema aquí no es que no pueda ayudar con la boda de Olivia. Es que asumieron que podían tomar dinero destinado a mi educación sin siquiera tener una conversación real conmigo al respecto. Es que han priorizado constantemente los deseos de Olivia sobre mis necesidades. Es que todavía no pueden verme con claridad, ni siquiera ahora. Las lágrimas brotaron en los ojos de mi madre. Nunca quise hacerte sentir menos importante. Pero lo hiciste, mamá. Una y otra vez. Papá tomó mi mano. Lana, estamos muy orgullosos de lo que has logrado. No tenía idea de que fueras tan exitosa. Su voz se quebró.
Ojalá hubieras sentido que podías compartir eso con nosotros. La sinceridad en su voz tocó algo profundo dentro de mí. Le apreté la mano. Yo también lo desearía, papá. Mamá se secó los ojos, luchando visiblemente por procesar todo. Entonces, tienes todo este dinero, pero nos dejaste creer que apenas te las arreglabas con el salario de una residente. Asentí. Mi casa en Beacon Hill está pagada. Mi coche está pagado. No tengo deudas. Tengo una sociedad con una firma de tecnología sanitaria que genera ingresos significativos más allá de mi residencia quirúrgica. Las cejas de Ethan se arquearon al mencionar Beacon Hill, uno de los barrios más caros de Boston. ¿Por qué? El engaño, presionó mamá. Porque sabía que en el momento en que descubrieran que tenía dinero, me verían de manera diferente. Y tenía razón. Tu primera respuesta fue preguntar por qué no pagaría la boda de Olivia, no celebrar lo que he logrado. La habitación volvió a quedarse en silencio, la verdad de mis palabras flotando en el aire. Olivia finalmente habló, con voz débil. Lo siento, la donna. Nunca me di cuenta. Se detuvo, incapaz de terminar la idea. Te creo, dije suavemente. Te han criado para creer que tu felicidad es lo primero. Eso no es del todo tu culpa. Mamá se ofendió. Ahora nos culpas por cómo te criamos. La miré fijamente. Estoy declarando hechos. Mamá, Olivia ha recibido apoyo financiero hasta bien entrada la edad adulta. Sus deseos han sido priorizados constantemente sobre mis necesidades. Cuando necesitó dinero, lo tomaste de mi fondo universitario sin discutirlo conmigo primero. No son acusaciones. Son realidades que necesitamos reconocer si vamos a avanzar como familia. Papá apretó mi mano de nuevo. Tiene razón, Karen. Hemos favorecido a Olivia. Hemos permitido su dependencia mientras subestimábamos a la donna. Mamá parecía desolada, con las lágrimas fluyendo libremente ahora. Nunca quise hacerte daño, susurró. Lo sé, mamá, suavicé mi tono. Pero las intenciones y el impacto son cosas diferentes. ¿Hacia dónde vamos desde aquí?, preguntó papá en voz baja. Respiré hondo. Primero, no se sacará más dinero de mi fondo universitario sin mi permiso explícito. Segundo, necesitamos tener conversaciones honestas sobre las finanzas como familia de ahora en adelante. Y tercero, sentí que se formaba una pequeña sonrisa, creo que es hora de que todos vengan a visitarme a Boston, para que puedan ver mi vida como es en realidad. Las semanas siguientes a nuestra confrontación fueron tensas. Mamá apenas habló durante el resto de mi visita a Chicago, procesando sus emociones en silencio. Papá me llamó todos los días después de que regresé a Boston, haciendo preguntas sobre mi trabajo y mi vida que nunca antes se había molestado en hacer. Olivia envió un largo correo electrónico, disculpándose por sus suposiciones y su actitud de derecho, lo que se sintió como la primera comunicación verdaderamente adulta que habíamos compartido. El lugar de los jardines botánicos se perdió. Liberaron la fecha cuando no llegó ningún depósito el lunes. Olivia quedó devastada al principio, pero llegó a aceptarlo como un reinicio necesario para la planificación de su boda. Ethan, a su favor, sugirió que redujeran sus planes a algo que pudieran manejar financieramente sin imponer una carga a ninguna de las familias. Mamá y yo tuvimos nuestra primera conversación real 3 semanas después de la confrontación. Llamó tarde una noche, con la voz vacilante. Te debo una disculpa, Lana. Una de verdad. Me senté en mi sofá, sorprendida por su franqueza. Te escucho. He estado pensando mucho, comenzó. Sobre cómo las criamos a ti y a Olivia. Sobre los mensajes que les enviamos, intencionalmente o no. Hizo una pausa. Tenías razón. Favorecimos a Olivia. Creo que porque parecía necesitar más, y tú siempre fuiste tan capaz e independiente. Es una dinámica común, reconocí. La rueda que chilla es la que recibe el aceite. Pero eso no es excusa. Respiró hondo. Estaba tan concentrada en asegurarme de que Olivia estuviera bien, que nunca me detuve a celebrar lo extraordinaria que eres. Y luego, cuando mantuviste tu éxito en privado, me sentí herida de que no hubieras confiado en nosotros. Entiendo eso, mamá. Pero la confianza es de doble vía. Lo sé.
Hizo otra pausa. Tu padre y yo hemos estado hablando de nuestras finanzas, de la jubilación, de cómo hemos estado permitiendo la dependencia de Olivia. Estamos haciendo cambios. ¿Qué tipo de cambios? Le hemos dicho que no le proporcionaremos más apoyo financiero. Tiene 30 años. Es hora de que se valga por sí misma. Me sorprendió genuinamente. ¿Cómo se lo tomó? No muy bien al principio. Lloró, nos acusó de quererla menos que a ti. Mamá soltó una risa irónica. Pero después de unos días, ella y Ethan se sentaron y crearon un presupuesto realista por primera vez. Han reducido la boda significativamente. Ahora será en la Casa del Lago, solo 50 invitados. Suena encantador, en realidad, dije, y lo decía en serio. Más personal. Sí, verdad. Había una sonrisa en su voz. Y lo más importante, pueden pagarlo ellos mismos. La conversación marcó un punto de inflexión. No fue una transformación inmediata, pero fue el comienzo de una relación nueva y más honesta con mi familia. Papá llamó la semana siguiente con una pregunta vacilante. La donna, sé que ahora eres muy exitosa, pero me preguntaba, ¿te gustaría lo que queda en tu fondo universitario? ¿Es tuyo por derecho? En realidad, papá, tengo una idea diferente, respondí. ¿Por qué no lo usan tú y mamá para su jubilación? Considéralo un agradecimiento por darme un comienzo en la vida. Su voz se quebró. No podemos aceptar eso. Pueden, y deberían. No es una cantidad enorme, pero podría ayudarles a sentirse más seguros. Después de convencerlo un poco, aceptó. Se sintió bien devolver algo, ayudar a mis padres a asegurar su futuro de una manera que mantuviera su dignidad e independencia. 2 meses después de nuestra confrontación, Jackson y yo volamos a Chicago para visitar a mi familia. Esta vez nos quedamos con mis padres, y observé con diversión cómo intentaban reconciliar la imagen de su hija sencilla y práctica con la exitosa doctora e inventora que llegó con su igualmente exitoso compañero. Mamá había preparado mi antigua habitación, ahora una habitación de invitados. Cuando llegamos, descubrí que había enmarcado mis diplomas del MIT y Harvard y los había colgado prominentemente en la pared, junto con impresiones de mis certificados de patente que debió haber investigado en línea. La vista me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Pensé que era hora de que celebráramos adecuadamente tus logros, dijo en voz baja desde la puerta. La abracé con fuerza, sintiendo cómo se desmoronaba un muro entre nosotros. Durante esa visita, cenamos con Olivia y Ethan. Mi hermana parecía diferente, más centrada. Habló de su trabajo con un nuevo propósito, habiendo recibido recientemente un ascenso después de comprometerse más plenamente con su carrera. La planificación de la boda en realidad va mejor ahora que la hemos simplificado, admitió. Nos estamos enfocando en lo que nos importa a nosotros, no en lo que impresionará a otras personas. Por enfocarnos en lo que realmente importa, levanté mi copa. Todos brindamos. La tensión de nuestra última reunión fue reemplazada por una calidez cautelosa. Como prometieron, Olivia y Ethan ahorraron para su propia boda, con modestas contribuciones de ambos grupos de padres que fueron dadas libremente, no exigidas. Cuando Olivia me pidió que fuera su dama de honor, acepté con genuina felicidad. La boda en la Casa del Lago fue realmente encantadora, íntima y significativa de una manera que una gran celebración en un hotel nunca podría haber sido. De pie junto a mi hermana mientras decía sus votos, sentí una nueva conexión con ella, una basada en el respeto mutuo en lugar de viejos patrones y expectativas. Durante la recepción, di un brindis que provocó tanto risas como lágrimas. Por Olivia y Ethan, dije, levantando mi champán. Al crecer, Olivia y yo éramos personas muy diferentes con caminos muy diferentes. Durante muchos años, creo que ambas sentimos que eso significaba que no podíamos entendernos de verdad. Le sonreí a mi hermana. Pero en los últimos meses, he descubierto que nuestras diferencias no tienen por qué dividirnos. Pueden fortalecernos si nos acercamos con honestidad y respeto. Olivia se secó una lágrima, asintiendo. El camino hacia este hermoso día no siempre ha sido fácil, continué. Pero a veces, los baches en el camino nos obligan a reducir la velocidad y reevaluar nuestra dirección. Nos hacen cuestionar si avanzamos por las razones correctas y con las personas adecuadas a nuestro lado. Ella lucía radiantemente feliz junto a Ethan,
quien la miraba con genuina adoración. Hoy, veo a dos personas que se han elegido por todas las razones correctas, que están construyendo una vida basada en el amor y el apoyo mutuo, no en expectativas o apariencias. Levanté mi copa más alto. Por mi hermana y su esposo, que su matrimonio se construya sobre la base sólida que ya han comenzado a crear. Y que todos recordemos que la familia no se trata de lo que podemos obtener unos de otros, sino de cómo podemos ayudarnos mutuamente a convertirnos en nuestra mejor versión. El aplauso fue cálido, y el abrazo de Olivia fue genuino. Cuando volví a mi asiento, mamá me apretó la mano sin decir palabra, con los ojos brillantes. En el año que siguió, la dinámica de nuestra familia continuó evolucionando. Mamá y papá visitaron Boston, se quedaron en nuestra habitación de invitados y finalmente vieron mi vida como era en realidad. Recorrieron el hospital donde trabajaba, conocieron a mis colegas y comenzaron a comprender la importancia de la tecnología que estaba desarrollando. Una noche durante su visita, papá y yo nos sentamos en la terraza de mi azotea, contemplando las luces de la ciudad. Nunca me disculpé adecuadamente, dijo en voz baja. Por no defenderte más, por no verte con claridad. Tomé su mano. ¿Me ves ahora? Eso es lo que importa. Estoy tan orgulloso de ti, Lana. No solo por tu éxito, sino por tu integridad, por construir una vida en tus propios términos. Las palabras que había anhelado escuchar durante tantos años. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiéndome en paz. Olivia y Ethan se adaptaron a la vida de casados con una nueva madurez financiera. Compraron una casa modesta que realmente podían permitirse. Y Olivia me llamaba regularmente para pedirme consejos sobre inversiones y ahorros. Nuestras conversaciones se expandieron más allá del dinero, a metas profesionales, crecimiento personal, finalmente, a la noticia de su embarazo, compartida conmigo antes que con nadie. Mamá redescubrió sus propios intereses más allá de microgestionar las vidas de sus hijas. Se unió a un club de lectura, empezó a pintar acuarelas y comenzó a ser voluntaria en un programa de alfabetización. Con cada llamada telefónica, parecía más realizada, más ella misma. El viaje no fue perfecto. Viejos hábitos resurgían ocasionalmente. Viejas heridas a veces se encendían. Pero las enfrentamos con honestidad, sin las capas de secretos y suposiciones que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo. La lección más valiosa que aprendí a través de todo esto no fue sobre el dinero o el éxito. Fue sobre el coraje de ser visto plenamente por quien eres, de mantenerte firme en tu valor incluso cuando otros no lo reconocen, y de ofrecer perdón cuando es verdaderamente merecido. A veces, el mayor acto de amor no es el sacrificio o el compromiso. A veces, es establecer límites claros que permiten que florezcan relaciones genuinas. A veces, es tener las conversaciones difíciles que despejan el aire y dejan espacio para una nueva comprensión. Y a veces, la familia en la que naciste necesita ser reinventada antes de que pueda apoyar verdaderamente en quien te has convertido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con la familia por temas de dinero o te has sentido subvalorado a pesar de tus logros? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete para más, y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Recuerda, tu valor no está determinado por el reconocimiento de los demás, sino por mantenerte fiel a ti mismo. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentres el coraje de ser auténticamente tú en todas tus relaciones.